Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Hoy tenemos el servicio otra vez en casa debido a que estamos en una pandemia, en una cuarentena y tenemos aislamiento social y tenemos que hacerlo todo en casa. Así que desde la distancia geográfica, pero la cercanía espiritual, quiero dar un saludo a todos. Dios los bendiga. Hoy quiero predicarles de un mensaje muy relacionado con lo que estamos pasando y le he llamado 5 impactos de la pandemia. Y bueno, quiero compartirles entonces este mensaje en esta mañana y vamos a usar algunos PowerPoint que he preparado y esperamos que, bueno, estoy un poco fuera de práctica haciendo esto. Bueno, como ustedes sabrán, en el pasado ha habido muchos tipos de pandemias. Ustedes pueden verlo ahí. Hemos tenido una pandemia, la peste de Antonia, 5 millones mueren. Ahí la fecha ustedes pueden verlo. Luego tenemos la plaga de Justiniano del siglo VI, la peste bubónica, donde mueren como 25 millones de personas. Luego una peste muy, muy famosa llamada la peste negra o bubónica, donde mató como 70 a 100 millones, o sea, casi el 80% de Europa y Asia. Qué tremendo, ¿no? Y luego tuvimos varias otras pandemias como la cólera, siglo XIX-XX, donde mató como 1 millón. Luego en el año 1918 al 20, unos 20 a 50 millones. Gripe asiática, otros 2 millones, la de Hong Kong, 1 millón. Luego tuvimos el SIDA, que es desde 1980, por ahí más o menos, pero donde tuvo su mayor pico en el año 2005-2012, donde murieron, se calculó, unos 32 millones de personas. El síndrome de inmunodeficiencia. Luego, hace 20 años atrás, no más de 20, hemos tenido unas nuevas epidemias, ¿no? El ébola, SARS, el MERS, gripe aviar, en donde no se ha llegado así como en este caso el coronavirus en tantos países. Y yo quiero hablarles de una pandemia o de 10 pandemias, podríamos decir así, que tuvo Egipto hace 3.400 años aproximadamente atrás. En el siglo XIII, en el tiempo en Egipto, cuando Faraón Ramsés era el faraón aquel entonces. Bueno, él gozaba de gran prosperidad económica, él tenía mucha énfasis en las construcciones, construyó muchos templos alrededor del Nilo, porque el Nilo era considerado un dios de Egipto, ¿no? Bueno, y a Ramsés en ese tiempo se le conoció como un faraón, un rey, ¿no? Muy opresor, y así oprimió a los hebreos. Ustedes saben que durante esa pandemia, entonces Dios había escuchado, ¿no? Los hebreos estuvieron ya 430 años, ya estaban ya en Egipto ahí morando, viviendo. Al inicio estuvieron como huéspedes, pero con el tiempo estos faraones se volvieron muy opresores y los comenzaron a esclavizar para hacer sus grandes construcciones, volverse sus esclavos. Y entonces la Biblia cuenta de que Dios mandó a Moisés y a su hermano Aarón para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y para eso usa 10 plagas, 10, diríamos como epidemias, 10 plagas contra Egipto, porque sabía que no iba a dejarlo con facilidad al pueblo de Israel, se habla de unos 600.000 adultos, no tirar niños ni adultos, o sea, más de 1 millón de personas. Entonces Dios manda a Moisés y a Aarón con 3 propósitos. Primero, librarle de la opresión de Egipto. Segundo, Dios lo manda porque quería manifestar a su pueblo y a Egipto, obviamente, de su omnipotencia. Dios era poderoso. Y tercero, Dios quería que, como dice, deja a mi pueblo ir a rendirme culto. Era su tercer propósito. O sea que Dios quería que el pueblo de él, el pueblo de Israel, lo tuviera Dios como su prioridad.
Entonces, vamos a hablar de estas 10 epidemias que los he agrupado en 5 impactos que tuvo esta epidemia y quiero compartirles poco a poco. Fíjense, bueno, ahí les dije que lo que Dios quería de su pueblo, ¿no? Liberar a su pueblo de la opresión, de Egipto. Hago ahí el resumen. La segunda razón por la cual Dios quiere sacarlo, reitero otra vez, quería manifestar su omnipotencia. Y la tercera, Dios quería que lo tuviera por prioridad. Así que, en resumen, aquí lo tenemos. Bueno, el primer impacto de la epidemia, ustedes saben que Dios mandó 10 plagas a Egipto. Es muy conocido por todos ustedes. Y lo voy a analizar poco a poco en 5 grupos de impactos que tuvo. El primero tuvo de impacto económico, convirtió las aguas en vino. Dice, y las aguas del Nilo y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Murieron los peces que había en el Nilo y tan mal olía el río que los egipcios no podían ni beber el agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Y esto duró 7 días. Así es que esta plaga afectó, pues, bueno, los ríos donde se alimentan, ahí salen los peces, todo, y al no tener peces, al no tener agua, afectó realmente la vida de las personas, la economía de las personas. Fíjense, hubo otra plaga, la quinta plaga, la plaga de ganado. ¿En qué consistió? Dice que Dios, dice, la mano del Señor provocará una terrible plaga entre los ganados que tienen en el campo y entre sus caballos, asnos, camellos y vacas. O sea, esta otra plaga tal vez era una enfermedad tipo vacas locas, una enfermedad que le llegó a estos animales que eran los que producían, daban carne, eran los que transportaban, eran los medios de transporte, era la alimentación, etc. Entonces, los animales de carga. Así que la muerte masiva de ellos también impactó tremendamente la economía de Egipto. Otra plaga es la plaga séptima, ¿no? Que Dios mandó a través de Moisés y Aarón, una plaga de granizo mezclada con fuego. Granizo, pues, son esas bolas de nieve. Acá los limeños nunca hemos visto acá, pero quienes han ido a provincia y a otros países, acá en Perú, pues en Puno, ¿no? Hay las famosas granizadas, esas bolas de copos de nieve que a veces caen, que es como hielo, como piedra cae. Y dice así, y el cielo hizo que cayera granizo en todo Egipto, y envió también truenos, granizo y rayos sobre la tierra. Llovió granizo y el granizo y caía rayos zigzagueantes. Nunca en toda la historia de Egipto, como la nación, hubo una tormenta peor que esta. Y el granizo arrasó con todo lo que había en los campos de Egipto y con personas y animales y acabó con animales y cultivos y todos los árboles. O sea que esta otra plaga destruyó, sí, es cierto, a los animales, bueno, a los animales del campo, a la ciudad, destruyó casas, malogró cultivos, ciertamente. Así es que esta plaga, sí, hubo un gran efecto también económico en las vidas de las personas, ¿no? Cultivos, animales, como las personas y sus propiedades fueron impactadas, ¿no? Ahí tenemos significados como poder, y qué interesante, no solamente era copos de nieve que destruyó el cultivo, sino también dice que había como truenos, ceniza caía, y entonces era bien extraño, frío y calor a la vez, ¿no? Se pueden imaginar. Otra plaga que cayó a Egipto por la negativa del faraón dejar a su pueblo salir, porque faraón, Moisés iba y le decía, deja a mi pueblo ir, y él se negó 10 veces. Y aquí estamos viendo, él se volvió a negar y entonces Dios le manda otra plaga más, la plaga de la langosta. Dice así, y el Señor hizo que todo ese día y toda esa noche un viento, un gran viento, soplara sobre el país, y a la mañana siguiente el viento del este había traído langostas, las cuales invadieron todo Egipto y se sentaron en gran número por todos los rincones del país, y nunca antes hubo semejante plaga de langostas, ni las habrá después. Eran tantas las langostas que cubrían la superficie de la tierra que
ni el suelo podía verse. Se comieron todas las plantas del campo y todos los frutos de los árboles que dejó el granizo. En todo Egipto no quedó nada verde, ni en los árboles, ni en las plantas. O sea, encima que tuvieron la granizada, destruyó campos de cultivo, animal, etc. Lo poco que había dejado, se lo comieron la plaga de las langostas. Y si ustedes miren las langostas, hoy en día en África están teniendo unas plagas de langostas y que ellos vienen así como nubes negras, se asientan, están unas horas y desaparece todo el cultivo. Es tremendo. Otra plaga que tuvo, que afectó a la economía Egipto fue la plaga de las tinieblas, de la oscuridad. Bueno, porque se habían negado dejar al pueblo de Israel salir, liberarlo de la esclavitud, y entonces Dios manda otra plaga. ¿Cuál era esta plaga? Dice, Moisés levantó los brazos al cielo y durante 3 días todo Egipto quedó envuelto en densas tinieblas. Durante ese tiempo los egipcios no podían verse unos a otros, ni moverse de su sitio. 3 días de oscuridad, sin sol. Obviamente, si no hay sol, no hay fotosíntesis, ¿no? La gente no podía salir a trabajar, a pescar, a cosechar, no podía salir a arreglar sus casas, a botar a los animales muertos, no podía hacer nada, 3 días. Y no es como nosotros, acá prendemos las luces eléctricas, hay oscuridad, podemos seguir trabajando. Ellos estaban en total oscuridad durante 3 días. Y eso realmente impactó desde el punto, tuvo varios impactos, pero uno de los impactos era de tipo económico. Bueno, hay segundo tipo de impactos que ocurrió son, bueno, repetidos, la plaga 1, 7 y 9, ¿no? Esas 3 plagas que tuvo Egipto de sangre, granizo mezclado con fuego y tinieblas, esas 3 plagas en un sentido tuvo un efecto tremendo en la ecología, ¿no? Destruyó las aguas, no eran ya potables, no eran bebibles, peces habían muerto, estaba contaminado, ¿no? El granizo son como los huaicos que tenemos hoy día, ¿no? Sequías que pudiéramos tener, como hoy día tenemos sequías, huaicos, tsunamis, ¿no? Desastres naturales, un gran efecto ecológico, ¿no? Tenemos el efecto invernadero, el calentamiento global, ¿no? Tenemos muchos fenómenos, lluvias, sequías. Qué tremendo, sabemos cómo afecta esto a la ecología, a la naturaleza y ciertamente a la economía, ¿no? Y tenemos plaga de las tinieblas. Hoy tenemos como una especie de tinieblas contemporáneas, son las famosas neblinas por la contaminación. Fíjense, ahora que estamos en cuarentena, como un tercio, la mitad del mundo se ha paralizado. Ahora se ven animales en los ríos, se ven pues como en Perú, ¿no? En la Costa Verde, delfines, muchos pájaros, animales que están saliendo a las ciudades, animales salvajes que están ahora ingresando a las ciudades, porque el hombre había invadido su territorio, ahora ahora los animales están libres. El impacto ecológico que también tuvo las plagas, hoy la tenemos en un sentido positivo, ¿no? Pero negativos por otro lado, porque hemos destruido la naturaleza. Bueno, el tercer impacto, este grupo de plagas lo he agrupado, plagas que impactaron a la salud. Tenemos la plaga de las ranas, fíjense. Infestaré de ranas todo tu país. El Nilo hervirá de ranas y se meterá en tu palacio y hasta tu alcoba y tu cama y en las casas de tus funcionarios y de tu pueblo y en torno de tus artesas. Se treparán sobre ti y tu pueblo y y todos los quehaceres de la vida en cada rincón se habían metido las ranas. Ustedes saben que las ranas para Egipto era una diosa, ¿no? Ustedes pueden ver esos dioses egipcios con cara de rana, ¿no? El cuerpo humano. Ellos idolatraban, así que ellos no podían matar a las ranas, porque eran, así como los indios
de la India, no pueden matar a la vaca porque son consideradas diosas y están ahí caminando, defecando, cruzándose la pista, no lo pueden hacer nada. Pero son unas cuantas vacas de por aquí a allá y se mueren de hambre, que no le dan de comer así nomás. Pero dice que las ranas crecieron tanto y se metían en todo. Imagínate, todo resbaloso, saltando por aquí y allá. Y no sé si ustedes han estado en los campamentos, cerca de los campos, han escuchado en las noches el croar de los sapos, de las ranas. Croak, croak. Imagínate millones y millones haciendo ruido, metiéndose en las casas y tú no poder sacarlas. Y eso causó, y con el tiempo, después de días, ¿no? Una semana, no sé cuánto tiempo vive las ranas, muriéndose. Y entonces eso estaba causando un impacto a la salud. No podían descansar bien los egipcios por el ruido, porque estaban en todas partes, porque morían y se iban contaminando pues las ranas. Y encima el agua estaba infestada pues de la sangre. Entonces, otra plaga, y como Faraón no quiso escuchar la voz de Dios y ni dejar a su pueblo salir, entonces Dios mandó otra plaga. ¿Cuál era la otra plaga? Fíjense, plaga de mosquitos. Y Aarón extendió sus brazos y golpeó el suelo y el polvo salieron mosquitos que picaban a los hombres. Imagínense los mosquitos. Se dicen, la traducción no identifica exactamente qué tipo de insecto. Puede haber sido un tipo de piojos o mosquitos o zancudos como que pican. Y dice que habían tanto que el polvo de la tierra se volvió como mosquitos. Eran tanto lo que estaba ilustrando que afectó a la vida. Y tanta picazón traería pues ulceraciones y ulceraciones, heridas, y luego seguramente habían infecciones, ¿no? Había un gran impacto en la salud. Entonces como Faraón no escuchó, otra vez fue Moisés a pedirle al Faraón que deje a su pueblo y no quiso obedecer. Así que Dios mandó otra plaga ante la dureza de Faraón de no dejar. Dios mandó otra plaga. Esta plaga le llaman en algunas traducciones tábanos, ¿no? O moscas. Y este tipo de insecto también es un insecto que también pica, ¿no? Y ya se dice, hizo densas nubes de tábano, irrumpieron el palacio y estaban en todo el país. Fíjense, hay un dibujo de cómo pudo haber sido las moscas que fastidian los ataques. Bueno, otro impacto que hubo en la salud, tenemos los sarpullidos que produjo las úlceras, ¿no? Y Moisés tomó ceniza del horno y se plantaron ante Faraón y ahí lo arrojó al aire y se abrieron úlceras purulentas en las personas y animales, que se creen que fue algunas ulceraciones que ocurrían en la piel, ¿no? Por alguna enfermedad, alguna bacteria, virus, no sabemos qué fue exactamente, pero producían unas ulceraciones seguramente en la piel que afectó a todo Egipto. Y todas estas plagas, la Biblia habla específicamente que le ocurrían a los egipcios, ¿no? Dios de manera milagrosa, providencial, él protegía a Israel. Bueno, otra plaga ante la negativa y la dureza de corazón de Faraón de liberar a Egipto, mandó otra plaga. Esta plaga es de las langostas. Bueno, ya les mencioné las langostas, vinieron tanto, se comieron tanto y obviamente que afectó la salud. Ya no había, como se comieron todo, ya los alimentos, las cosechas, no había que alimentarse y eso obviamente que afectaba un impacto en la salud. Desnutrición, no había que comer. Entonces, obviamente la plaga de langosta fue un impacto a la salud. Y luego hay dos plagas más que ya fue mencionada, las aguas convertidas en sangre, manchadas en sangre, ¿no? Contaminadas con sangre, y las plagas de tinieblas, obviamente eso afectó también a la salud, ¿no? O sea, agua que no se podía beber, vivir en la oscuridad causaba pues a la gente depresión, se sentían mal, ¿no? Y no tener el sol, estar en la oscuridad,
no puede verse. Yo pienso que eso también causó gravemente a un problema de tipo emocional, psicológico. Bueno, el cuarto impacto que hubo en la sociedad son dos que ya mencioné. Cuando hubo la plaga del granizo mezclado con fuego, ¿no? O sea, el desastre natural y la plaga de las tinieblas, donde se oscureció todo. Obviamente eso causó un impacto social, ¿no? El no poder salir de la casa, así como hoy en día estamos con la cuarentena. China, ciertas ciudades, más de 2 meses sin salir, se estaban volviendo locos la gente. Por ejemplo, ahora con esta cuarentena escuché que ayer hubieron personas que fueron a casas y saquearon diciendo que tenemos hambre y entraron a las casas grupos de personas a asaltar. Estamos ya teniendo problemas sociales, la gente no tiene que comer, se está desnutriendo. El granizo de fuego destruyó casas, no tenían que comer, entonces había el impacto social que hubo en Egipto, también lo mismo, no tenían que comer, las casas destruidas, encima en oscuridad, no podían repararlo. Obviamente eso, y no teníamos un gobierno como ahora, que el gobierno está tratando de ayudar con el bono 380, dando dinero, préstamos sin mucho interés o sin interés, etcétera, pudiendo, entonces el gobierno está usando muchas maneras de querer ayudar, pero yo me imagino en el tiempo de Egipto que iba a ayudar a sus ciudadanos. Se mueren, se mueren. Sus casas están destruidas, ¿no? Todo eso afectó a toda la nación y hubo un gran impacto social por las muertes, por los daños, por el hambre. Fíjense la mortandad, pero hubo un impacto más que quiero compartir. En la 10ª plaga, ya por la dureza de Faraón, Dios tuvo que usar de esta última plaga la más terrible, la muerte, tocar las vidas de las personas. Todas las plagas que he mencionado matan animales, destruye cosechas, afecta la ecología, el agua, afecta la salud, al aspecto psicológico, emocional, al descanso. Pero esta última mortandad es una mortandad que sí estaba dirigida a la mortandad, a la muerte específicamente de lo más querido de cada persona, en este caso de Egipto, de sus primeros hijos, de los primogénitos. Dice, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón que ocupa el trono hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito de animal. O sea, no de las personas, sino de los animales. Y así es que fue, Dios mandó un mensajero de la muerte, y ese día que Faraón endurecido no quiso dejar a su pueblo, entonces Dios mandó un ángel de la muerte y destruyó y murieron y mató a muchos millones de personas, a los hijos de cada familia, los hijos mayores primogénitos. Y obviamente al tocar la vida de las personas hubo gran impacto, como hoy día la muerte de muchas personas importantes, conocidos, ricos, pobres, estar muriendo con el coronavirus está teniendo un gran impacto social. Ya esta enfermedad no solamente es a los pobres, a la gente marginal, por no tener buena alimentación están muriendo, por vivir en lugares marginales. Esta plaga que tenemos del coronavirus ha impactado a toda la sociedad, a todas las capas. Mira, hasta el príncipe Carlos se contaminó, el primer ministro de Inglaterra se contaminó, un famoso basquetbolista de los Estados Unidos también de la NBA falleció, y tantas personas importantes está llegando, desde como es el hijo del faraón que ocupa el trono, hasta la persona más sencilla. O sea, era una plaga súper democrática para todos. El desastre fue así.